Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro episodio de la Orden del Dragón. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca de los peligros de la inteligencia artificial. Verán, una de las preguntas que nos hemos hecho alguna vez es que si podrían las computadoras volverse más inteligentes que nosotros y dominar el mundo. ¿O será que solamente es ciencia ficción? Pero lo interesante aquí es que un filósofo, un científico y un ingeniero de software de la Universidad Británica de Cambridge realizaron un estudio sobre los riesgos de los avances tecnológicos a nuestra especie. El nuevo Centro para el Estudio de Riesgo Existencial reuniría a los mejores expertos para examinar las formas en que la tecnología superinteligente, incluyendo la inteligencia artificial, podrían amenazar nuestra propia existencia. Existe un centro que se llama el Centro para el Estudio de Riesgo Existencial, donde el avance de esta tecnología en los últimos 50 años ha hecho cambiar el mundo. Las computadoras pues ya dominan la vida moderna de vastas regiones del planeta, apoyando funciones clave en los gobiernos, en la economía, y aumentan la precisión en la asistencia sanitaria, en el control de la identidad y facilitan las normas de comunicación. Este centro de estudios de riesgos existencial es el encargado de estudiar los potenciales peligros de la tecnología para la raza humana, así como los avances en biotecnología, la nanotecnología, junto con el cambio climático, incluso hasta la inteligencia artificial. Este nuevo centro ha sido fundado por un filósofo llamado Hugh Price, un científico llamado Martin Rees y el ingeniero de software Jan Tailin. El interés de Price sobre el riesgo de la inteligencia artificial se deriva de un encuentro casual con Jan Tailin, que es un antiguo ingeniero de software y que fue uno de los fundadores de Skype, al igual que hizo que Google y Facebook se convirtieran en una de las piedras angulares de la era digital. Y pues Tailin afirma que es más probable morir a causa de un accidente relacionado con la inteligencia artificial, que ya sea de cáncer o enfermedades del corazón. Según manifiesta Tailin, las máquinas controlan el mundo después de 4 millones de años de evolución humana. Pero según dice Price, dijo que predecir la naturaleza exacta de los riesgos es bastante complicado y que la tecnología avanzada también puede ser una amenaza en un momento en que las computadoras empiecen a dirigir los recursos hacia sus propios objetivos, a expensas de las preocupaciones humanas, como por ejemplo la sostenibilidad del medio ambiente. Y también reconoció que muchas personas creen que este proyecto es bastante inverosímil, pero insistió que los riesgos potenciales son demasiado serios para mirar hacia otro lado. El Pentágono está como tranquilizando a la población, porque dijeron en un comunicado, el ejército de Estados Unidos envió un mensaje para tranquilizar a la población referente a un apocalipsis robótico, diciendo que cualquier arma robotizada futura siempre necesitará autorización manual antes de abrir
fuego contra blancos humanos. Y curiosamente el comunicado se produce después de un informe de los defensores sobre los derechos humanos pidiendo la prohibición internacional de robots asesinos. Según lo que dice el Pentágono, el hardware y el software de control de las armas robotizadas tienen que venir equipadas con dispositivos de seguridad, mecanismos antisabotaje y el aseguramiento de la información. También deben ser diseñados para tener una comunicación entre el hombre, la máquina, los controles. Y pues bueno, los temores de que las máquinas pudieran algún día ser mejores que los seres humanos ha sido durante el paso del tiempo uno de los temas favoritos de las películas de ciencia ficción, como por ejemplo el ordenador HAL de la película 2001 Odisea en el espacio, donde ese ordenador o esa computadora termina controlando la nave y pues se ve el terror de los protagonistas de ser controlados por una máquina. También tenemos pues la inteligencia artificial de Skynet, de Terminator, donde terminan las máquinas rebelándose contra los seres humanos. Pues también es cierto que la humanidad ha recibido varios beneficios como resultado de su avance en la ingeniería, pero muchas personas empiezan a preguntar si el avance desproporcionado de la tecnología humana pudiera dar lugar al principio del fin de la raza humana, porque en la actualidad pues nos movemos más rápido, más directo, pero también tenemos una gran capacidad destructiva utilizando nuestra tecnología. ¿Será que hemos perdido el control de las máquinas? Pero vamos a analizar un poco lo que dice Stephen Hawking. Stephen Hawking fue un científico muy reconocido por escribir varios libros sobre el tiempo y los agujeros negros. Y pues Stephen Hawking dice que algún día la tecnología va a acabar con la raza humana. Y esta afirmación que hace Hawking, que donde advierte sobre este científico advertía sobre el peligro de enviar mensajes para tratar de contactar con seres extraterrestres inteligentes. Y es que entre la comunidad científica existe un grupo de expertos que tienen una visión muy diferente del avance de diferentes tecnologías o descubrimientos. Y Stephen Hawking nos vuelve a advertir sobre la destrucción de la raza humana ahora a través de la inteligencia artificial. Y él decía que podía convertirse en una amenaza para la humanidad en el futuro y que lo mejor era tomar medidas desde hoy para asegurarnos de que eso no fuera a pasar. Y Hawking junto con otros 4 científicos han coescrito una seria advertencia para la raza humana. Dice que la inteligencia artificial pudiera convertirse en una pesadilla. La realidad es que ya es muy común en nuestros días utilizar inteligencia artificial y la podemos encontrar, por ejemplo, en el asistente personal de nuestros iPhones con Siri, y hay otros programas como por ejemplo Google, que uno escribe lo que va a buscar y automáticamente te pone varias opciones, como que predice la búsqueda. Pero la inteligencia artificial dio un salto fue más allá al desarrollar vehículos que son conducidos por una inteligencia artificial. Esos ejemplos que otros científicos también afirman que la inteligencia artificial es un gran error.
Según Hawking, aún no se ha investigado lo suficiente sobre el tema y dijo que podría ser el peor error en la humanidad descartar la amenaza de la inteligencia artificial. Según lo que él ha planteado es que las máquinas podrían desencadenar el fin de los tiempos. Y esto fue una seria advertencia de Hawking y sus colegas que dice que deberían preocupar a la humanidad. Ese gran evento futuro de desarrollar con éxito la inteligencia artificial como una entidad, pues bien podría ser un gran evento científico, pero si la ciencia no aprende a cómo evitar el riesgo de que acabe tomando el control, la inteligencia artificial podría convertirse en una entidad que aprenderá a mejorar y actualizarse, creciendo más rápido que las mentes humanas. La creación de máquinas que funcionan con inteligencia artificial van a crear a su vez a otras máquinas que mejoren constantemente por su cuenta y no habrá manera de detenerlos. Y el riesgo de que eso ocurra tampoco es tan imposible, porque la ciencia está creando progresivamente la inteligencia artificial y la va perfeccionando poco a poco a pasos agigantados, pero nadie se detiene a evaluar los posibles resultados finales que puede tener esto en el futuro. Esos riesgos potenciales de la inteligencia artificial son tan importantes como el desarrollo de la misma y algún día podrían convertir al planeta en un mundo apocalíptico. No sé si ustedes han visto una película que se llama Transcendence. Es una película que está protagonizada por Johnny Depp, donde se evalúan de alguna forma los riesgos en la humanidad, donde en esta película plasma que podría convertirse en eventos de la vida real en el futuro. Hawking escribió un documento de advertencia junto con un profesor de ciencias informáticas y algunos profesores de física. Y los profesores escribieron sus predicciones para el futuro sobre la inteligencia sobrehumana. Deben venir junto con un método infalible de cómo controlarla. Si no tienen una manera de desactivar esa opción, no habrá nada que impida que esas máquinas intelectuales algún día controlen a la humanidad. El panorama futuro que plantea Hawking es muy aterrador. Muchas personas piensan que la destrucción de la raza humana va a venir a través de un virus, otros que de la mano del mismo hombre, otros que por guerras, que por la Tercera Guerra Mundial, cuando la realidad es que nos podemos encontrar que las máquinas que hoy en día controlamos sean las que nos controlen a nosotros mismos en un futuro. Y algunos expertos incluso se aventuran a decir que eso ya ha pasado en otros mundos y que los seres extraterrestres inteligentes que nosotros pensamos que son biológicos, bien pudieran ser máquinas autoensambladas. ¿Estamos realmente en peligro? ¿Ustedes qué piensan? Todo parece apuntar a que nuestro futuro será más bien sombrío, un lugar donde las máquinas controlen el hombre y lo utilicen como ganado, recordando así la gran cantidad de películas que forman parte de la ciencia ficción y que en un futuro podrán ser una realidad. Hasta acá voy a dejar mi tema, espero que los ponga a pensar y a reflexionar. Me despido de ustedes y nos vemos en otro episodio más de La Orden del Dragón. Hasta luego.